Los sucesores. Joas dejó un libro llamado Amasías. Era un hombre muy tranquilo que pensaba bien todo lo que hacía. Reinó sobre el país sin tropiezos. Entre el personal de la corte había algunas personas a quienes tenía siempre bajo observación. Sabía que ellos habían sido los asesinos de su padre, pero no lo dejó traslucir. Por el contrario, los trataba a menudo con preferencia con respecto a los demás. Un día los mandó llamar y les dijo: «Vosotros habéis muerto a mi padre, por lo tanto, debéis morir». Y les hizo dar muerte, pero perdonó a sus hijos. Los hijos no debían pagar por las culpas de sus padres. Esa era la ley de Yehudá. Amasías sintióse entonces fuerte. El hombre reposado, lleno de juicio, empezó a volverse vanidoso. Deseó probar su fuerza e inició una guerra contra los idumeos. Al principio quiso hacer alianza con Israel, pues su ejército era muy pequeño. Pero un varón de Dios le dijo: «Demuestras solo tu desnudo en la lucha. De Dios depende que triunfes o fracases». Amasías emprendió, pues, sin ayuda de nadie, la guerra contra Edom y obtuvo un brillante triunfo. Sus tropas hicieron 10.000 prisioneros. El rey retornó a Jerusalén con gran pompa. Sus soldados hicieron la entrada en la ciudad acompañados de miles de cautivos, y entre sus carros encontrábanse los carros de guerra enchapados en oro de los idumeos. Millares de caballos y camellos fueron conducidos a los establos del Palacio Real. En una carroza cerrada conducían una presa sumamente valiosa. Cuando fue levantada la cubierta, notóse en el interior un reflejo áureo. Algunos hombres saltaron adentro y descargaron los ídolos de oro de Edom. Amasías en persona vigiló esta descarga. Hizo colocar a los dioses en el patio de su palacio y dispuso alrededor de ellos sendos incensarios. El rey estaba dispuesto a adorar a esos ídolos. No sabía que al lado de él estaba el varón de Dios que le había profetizado el triunfo. Cuando se volvió para irse, díjole el vidente: «Rey, ¿por qué buscas a los dioses que no pueden ayudarte? Siento que Jehová te castigara por eso. No le prestas oído y te irá cada vez peor». Amasías oyó sus palabras, pero la victoria lo había embriagado y trastabilló de alegría, como si estuviera borracho. Le hacía feliz el botín, y desde la ventana de su aposento siguió contemplando los ídolos de oro y los incensiarios de los cuales se elevaba la esencia aromática. Se creía un rey grande y todopoderoso, a quien nadie podía infligir daño. Estaba seguro de su pueblo. Intoxicado de poder y convencido de que era invencible, sedújole la idea de invitar a los reyes vecinos a medir con él sus fuerzas. Resolvió iniciar una guerra civil y envió mensajeros al rey de Israel con este recado: «Ven a probar quién de nosotros es más fuerte». Los mensajeros del rey Amasías fueron bien recibidos en la corte del rey israelita. Ocupaba el trono de Samaria un soberano pacífico. Comprendió que su triunfo había embriagado al rey de Yehudá y, en vez de insultar y cubrir de vergüenza a sus plenipotenciarios, entrególes un rollo escrito y sellado y les dijo: «No lo abráis antes de haber llegado a presencia de vuestro rey». Después los despachó con todos los honores. Cuando sus enviados regresaron, Amasías abrió apresuradamente el rollo y rompió el sello con impaciencia. Ardía en deseos de conocer la respuesta del rey de Israel. Pero en vez de una respuesta o una declaración de guerra, encontró una poesía cuyo texto era el siguiente: «El cardillo del Líbano envió un mensaje al cedro del Líbano, diciendo: da tu hija a mi hijo por mujer. Pero las fieras del Líbano pasaron por encima del cardillo del Líbano y lo aplastaron». Amasías meditó un instante. No sabía a ciencia cierta qué quería el rey hermano. Volvió a mirar el rollo y debajo de la poesía encontró la explicación. Decía: «Tú, rey de Yehudá, piensas: he vencido a los idumeos. Por eso tu corazón se ha henchido de orgullo. Buscas nuevas glorias y nuevos litigios. Pero yo, rey de Israel, te digo: quédate en tu casa
Una nueva guerra te traerá la desgracia. ¿Para qué quieres caer y arrastrar en tu caída a tu reino? Cuando Amasías hubo leído el final del mensaje del rey de Israel, hizo pedazos el rollo y reunió a su consejo de guerra. Poco tiempo después estuvo listo su ejército. Amasías púsose al norte, hacia el límite con Israel. Visto que hubo el rey de este país que Amasías no le hacía caso, salió a su encuentro y lo castigó de tal manera que aniquiló su ejército y lo persiguió hasta los muros de Jerusalén. Mas no le hizo daño, contentóse con llevarse el tesoro del templo y lo que quedaba aún del botín de Amasías. Este vivió otros 15 años cargados de desdichas. Volvióse humilde y silencioso, y muy a menudo se repetía la fábula del rey de Israel. Al término de ese tiempo, lo mataron sus criados.